Acabamos de llegar al pueblecito de Muel, provincia de Zaragoza. Y estamos encantadas. Vamos en ruta. encantados. Vamos en ruta y hemos hecho una pequeña paradita aquí en este pueblecito que vimos que era muy bonito. Y Vamos a pernoctar Vamos aquí. a pernoctar aquí. Y ya está oscureciendo, pero mirar qué encanto tiene. Amanecemos en Muel. Hemos dormido frente al cuartel de la Guardia Civil. La verdad que bastante tranquilo, aunque pasa por aquí una carretera, pero bueno, no está muy transitada. Hemos estado bastante tranquilos. Y nada, es un pueblo muy bonito, que tenéis que visitar. Y ya continuamos nuestra rutita hasta el destino. Pasaremos por Zaragoza, Pamplona, hasta llegar al País Vasco francés. Y nada, continuamos. Hola, Estebanín. Hola, chiquiti, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Pues aquí fregar. Nuestra pila de diseño. Pila de diseño. Oye, pues hace su marcha, ¿eh? Hombre, y tanto que hace su marcha, claro que sí. Botella de aguas limpias, de aguas grises. Y bueno, pues vamos bien, vamos bien. Ya hemos recogido todo. La mayolina ya plegada y ya listos para continuar. ¿Veis? Ahí enfrente tenemos el cuartel de la Guardia Civil. Yo creo que más seguros no hemos podido dormir. Acabamos de llegar a Pamplona. Hemos aparcado en este parking de la calle La Playeta. Allí tenemos un puentecito romano. Y es una zona de pago. Parking de pago. Y allí tenemos a los niños. Bueno, pues vamos a estrenar el regalo de mi cumpleaños. Me han regalado una placa plegable de Dokio y la vamos a estrenar, vamos a ver qué tal. Vamos a ponerla aquí en el salpicadero. Hombre, lo ideal sería fuera, pero claro, fuera dura medio minuto. Yo fuera, pues si me voy a la esquina y cuando venga ya no la tengo. La ponemos por dentro. Mirad todos los trastos que llevamos. Todo por el medio, todos los cables de los cargadores. Esto es normal, esto no pasa nada. El Bluetooth por ahí. Escúchame. Ah, vale, bien. Ya. ¿Qué vas a cargar? ¿La batería del coche o el Bluetooth? El habitáculo. La batería del habitáculo. Pero, hostia, funciona. Lleva 4 paneles, pero lo que es el parabrisas solo nos puede cargar 3. El otro se queda escondidito. No da tanto el parabrisas. Pero bueno, algo es algo. Menos da una piedra. No quiero andar, no quiero andar. ¿Subimos por el ascensor? Vamos a subir por el ascensor. Vale. Vale. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Está. ¿El centro de la ciudad para dónde es? Pues si se bajan por aquí tienen que subir una cuesta tremenda. Sí. Entonces lo mejor es que suban arriba y se encontrarán con la Patátaros. Vale. Pues de ahí detrás está la Pata Castillo, que es Lo más céntrico de eso. Y luego es una avenida que se llama Carlos III que te atraviesa, pues ahí pueden pasear. Vale, Pero gracias.
Hemos hecho una paradita aquí porque nos quedan 40 kilómetros para llegar ya a Francia, pasar a Francia. Y la verdad que hemos estado súper bien, nos hemos relajado a mirar allí, qué guay, cómo pasa el río. Ya se nota aquí otro color. Y vamos a continuar, que nada, nos queda nada para llegar, para pasar la frontera. Hemos llegado ya a Francia, hemos pasado la frontera y hemos ido a un área de... ¿Cómo se llama el pueblo este? Que yo en francés soy muy mala. Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port. Bueno, mirar qué calma, qué tranquilidad, qué verde todo. Mirar qué chulada. Hemos visto un montón de cabritas, de ovejitas, de caballitos por el Prado. Es espectacular. Las vistas y el paisaje cómo cambia. Bueno, pues esta área son 11 euros la noche, 24 horas. Y tenemos también electricidad, como podéis ver, para vaciar y llenar. Lo que me parece que no hay son baños. Ahora inspeccionaré un poquito el lugar. Pero vamos, yo me parece que no. Estas son las parcelas con cemento y aquí estamos montando ya el chiringuito. ¿Qué ha pasado, Esteban? Pues que no tenemos bocas para esto, tío. Para los enchufes de aquí. Eso es que no te has preparado bien. Yo esto lo ponía... Y lo ponías. Claro, y aquí tengo, pero este es corto. Es corto. Y este alargador no tiene en el otro extremo de 2. Me cague en la madre que va. Me cague en todo. Pues nada, hemos pagado por dormir aquí, pero no tenemos luz. Ni wifi ni nada. Ni wifi ni nada. Os voy a enseñar un poquito el área para que la veáis. Es sencillita, pero bueno, es todo muy verde. Mirad los pajarillos como cantan. La verdad es que hay mucha paz aquí. Muy guay. Os voy a enseñar la entrada. Y bueno, se paga en tarjeta. No hay nadie por aquí. Cada parcela pues tiene su toma de luz. Pero ya os aviso que unas van y otras no. Y por lo visto por la noche pues las desconectan. Porque nos hemos despertado esta mañana y la nevera, todo estaba totalmente desenchufado, estaba apagado. Nosotros que confiábamos en que se nos recargara el Bluetooth y todo lo que teníamos de cargar de baterías y no se ha cargado nada porque bueno, no sé a qué hora lo apagan, pero lo apagan. Eso que veis ahí a la derecha, esa casita, eso es la recepción. Y bueno, pues también es como una especie de bar, librería, y esta es la entrada. Pasáis por aquí, por esta barrera, y bueno, pues nosotros en nuestro caso elegiríamos español, nuevo cliente y bueno, aquí luego, como no está el vehículo, pero te pone que si quieres 2 horas o cuántas horas quieres y si quieres 24 horas, que son 11 euros. Pasas la tarjeta y accedes. Esto es otra parcelita, lo que pasa que claro, aquí el clima es tan húmedo que está todo un poco así embarrado. Pero vamos, qué maravilla. Ya estamos fuera del camping. ¿Veis? Allí tenemos a la Fanuca Furgo y por aquí tenemos un sendero y veréis qué sitios más guays.
Nosotros estábamos ahí enfrente, en el área de autocaravanas, y por aquí se accede, ¿veis? Ahí debajo, todo esto de aquí es un camping municipal que hay aquí en este pueblecito. Estuve mirando ayer tarifas y son 12 euros 2 personas el vehículo, y luego por persona creo que son 4 euros. Y bueno, pues allí están las duchas, los fregaderos, pero mirar todo qué verdecito, qué guay. Ayer habían tiendas de campaña, en fin. Nosotros no conocíamos este camping municipal. Nos metimos ahí en el área y la verdad que también hemos estado muy bien, pero fijaos qué cerquita están. Este es el camping que os he dicho, visto desde la otra parte. Qué diferente es todo aquí en el país vecino, que estamos como, pues eso, en continua acampada libre, vamos. Y estamos ya preparando los desayunos, recogiendo un poquito, y ya enseguida vamos a ir a ver el pueblecito. Esta es la puerta de Notre Dame. La puerta de Notre Dame, acceso al barrio de España. El acceso favorito. Qué chulo, ¿no? Esto es súper bonito. Vamos por los tejadillos. Viendo los tejaditos. Ostras, mira. Por aquí. A ver dónde vamos. Venga, vamos a ir abajo, vamos a ir abajo. Ahora vamos para otro lado. Una cosa que nos sorprende bastante, estamos encontrándonos baños públicos por todos los sitios. Eso está muy bien. Mira, ¿qué es esto? A ver, explicarlo. Hinchador. Mira lo que tienen aquí, pausar. ¡Hola! Herramientas para hinchar las bicis y todo, fíjate. No era muy tarde. Hemos llegado a Ainhoa. Ainhoa. Ya veis qué bonito, es un pueblo muy chiquitín, pero tiene su encanto, veréis. Claro. El cementerio lo tenemos aquí a pie de calle, no hay verjas, no hay nada. Mirad qué cosa más bonita. Llegamos a Espellet, el pueblo de los pimientos rojos colgaditos en las fachadas. También sus queserías. Vamos a ver qué encontramos y qué podemos comprar, cosita buena que podamos hoy cenar. Veréis qué pueblecito más curioso, mira, ahí haciendo el idiota. Pues aquí hemos tenido que aparcar, porque este parking estaba bastante lleno, porque esa zona de ahí es para autobuses, ¿vale?
Entonces, bueno, pues aquí en este sitio hemos aparcado sin ningún problema. La mansión du formaggio, o sea, del queso total. Mirad los pimientitos, cómo están ahí colgaditos secándose. Nada más entrar, aquí hay un olorcito a quesito, jamoncito, a choricito. Tienen todo tipo de confituras con los pimientos de Espelет. Vamos a preguntarles a ver si los pimientos de Espelет se pueden freír porque no lo tenemos claro. Y claro, lo nuestro sería poder freírlos y así con un poquito de pan. Pero creo que a lo mejor son para guisos o para meterlo en aceite, que coja el sabor del pimiento. Vamos a preguntar a ver qué nos dicen. Pero los niños ya quieren comprar un pastel de queso y otro quesito que hemos probado y nos han dado a probar. Es de oveja y vaca. Sí. Ahora mira, existe castan, formatge, de todo. Qué bueno. 3 meses de maduración. 3 meses. Oui. Uy, habla español un Muy poco. Muy bien, muy bien. A la fuerza, ¿eh? Qué bueno. Hop. Il est fatigué, hein. Il est fatigué. ¿Sí? Bueno. A mí me gusta el de 3 meses, más cremoso. Sí, A mí no. sí. Me gusta más este. Ay, es que a mí me gusta todo. En 6 meses hay un poquito más de carácter. Sí, fuerte. Fuerte. Nos llevamos todos los quesos hoy. Voilà. Maravilloso. ¿Muy bien? Bueno, si ya lo sabéis, nada más entrar. Ya nos hemos parado en este primero, que además lo recomiendan por ahí por Google. La mansión du formaggio. Un mogollón de quesitos, de compotas, de mermeladas, de patés, todo tipo de conservas con pimientitos de Espelет. No nos hemos cogido una tira porque, claro, en realidad nosotros somos de pimiento frito y yo creo que esto es más bien para hacerlo en guiso. Entonces, claro, comprar una tira que, como veis, son grandes y valen 14 euritos, pues si luego no nos gusta, ¿qué? Esa es la duda y por eso no lo hemos cogido, pero bueno, hemos cogido queso. Estoy defendiendo, ¿no? En el francés. Sí, te vas defendiendo. Pero oye, escucha una cosa, al final os habéis puesto bien moraos a queso, ¿eh? Es que ahora en la nevera no va a caber tanto queso. Sí, sí Te voy que a decir cabe. una cosa. Si es que tengo ratoncitos aquí, Mira que a mí no me gusta nada el queso. Y he probado estos y porque son artesanos. están muy buenos. Los hacen ellos. Están muy ricos. Vamos a bajar. En la parte baja está la iglesia de San Esteban. Y claro, como vamos con un Esteban, pues quiere ver la iglesia. Esta iglesia data del siglo XVII y es una de las más emblemáticas del Camino de Santiago. Y también tiene muy característico unos retablos de madera que tienen a la parte izquierda y derecha. Y bueno, pues vamos a ver esa iglesia tan bonita. Curioso que aquí los cementerios están a los pies de las iglesias, aquí abiertos a las entradas. También son pueblos muy chiquitines, pero están aquí en la iglesia, justo en la iglesia. Ainhoa lo tenía así y Espelет también.
Y aquí nos encontramos con el castillo de los barones de Espeleta. Antiguamente era de ellos y hoy en día ya pertenece al ayuntamiento de Espeleta y es la oficina de turismo.